La Ciudad de México vibraba con su incesante bullicio. Entre el rugido de los motores y el ir y venir de los peatones, un hombre de semblante gélido y mirada afilada emergía como una figura imponente en medio del caos. Alejandro Monteverde, un magnate de los negocios, caminaba con paso firme y decidido, sin prestar atención a nada ni a nadie. Vestía un impecable traje azul marino, sus zapatos de cuero relucían con cada pisada, y su teléfono móvil parecía pegado a su oído, como si dirigir su imperio multimillonario requiriera cada segundo de su atención. Para Alejandro, el mundo se dividía en dos clases de personas, los que tenían poder y los que estaban destinados a servirlos. No creía en sentimentalismos, mucho menos en la calidez humana. Su vida giraba en torno a cifras, contratos y una ambición insaciable. Sin embargo, ese día, el destino tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba su impenetrable coraza. A solo unas calles de la imponente torre de oficinas de Monteverde Corporation, una pequeña florería adornaba la esquina de una avenida transitada. Era un negocio humilde, pero lleno de color y vida. Entre ramos de rosas, girasoles y jazmines, una joven de sonrisa radiante organizaba con esmero cada flor, como si fuera una obra de arte. Luna Valderrama, con su largo cabello oscuro recogido en una trenza y un delantal manchado de tierra, trabajaba sin descanso, entregando ramos con alegría a los clientes que se detenían a admirar su mercancía. A diferencia de Alejandro, Luna veía el mundo con ojos de esperanza. Aunque su vida no había sido fácil, siempre encontraba motivos para sonreír. Para ella, cada flor tenía una historia, un propósito, un mensaje oculto que debía ser entregado a la persona correcta. Sus manos, acostumbradas al esfuerzo, daban forma a pequeños milagros de la naturaleza, sin imaginar que aquel día su vida cambiaría para siempre. El choque entre dos mundos opuestos se produjo en un instante. Alejandro, absorto en su conversación telefónica, cruzó la calle sin mirar. Un ciclista pasó a toda velocidad, obligándolo a dar un brusco paso hacia el lado derecho. Su hombro impactó contra el pequeño puesto de flores de Luna, volcando con torpeza un balde de agua que terminó empapando el costoso pantalón del magnate. Las flores recién cortadas cayeron al suelo, tiñendo el pavimento gris con colores vibrantes. El silencio que siguió al desastre fue ensordecedor. Alejandro, atónito, bajó la mirada hacia su traje arruinado. Su mandíbula se tensó y su ceño se frunció con furia contenida. Sus costosos zapatos estaban mojados y su ropa despedía el inconfundible aroma a tierra húmeda y pétalos marchitos. Luna, por su parte, observó el desastre con un nudo en la garganta. Sus preciosas flores, las que había seleccionado con tanto amor esa mañana, ahora yacían esparcidas en el suelo, pisoteadas por los transeúntes que pasaban sin detenerse. Su trabajo, su esfuerzo, su pequeño mundo, había sido destruido en un abrir y cerrar de ojos. Pero si Alejandro esperaba una disculpa inmediata, se equivocaba. Luna alzó el rostro, clavando sus ojos oscuros en los de él con una mezcla de sorpresa e indignación. No era de las que se acobardaban fácilmente, y mucho menos cuando alguien arruinaba su negocio sin el menor remordimiento. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. ¡Únete! Alejandro exhaló con impaciencia. Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiarse, sin dignarse a mirar a la joven que lo observaba con el ceño fruncido. No soportaba los imprevistos, y menos aún cuando involucraban gente que, en su mente, no tenía la menor importancia. Sin embargo, antes de que pudiera emitir una palabra de desprecio, un perfume delicado envolvió su olfato. Era un aroma fresco, dulce, natural. Sin quererlo, su mirada se posó en la joven florista y,
Por un instante, algo dentro de él vaciló. Había algo en ella, algo que no supo describir en ese momento, pero que lo dejó incómodamente consciente de su presencia. Luna, sin apartar los ojos de él, cruzó los brazos con firmeza. El destino, en su eterno juego caprichoso, acababa de unirlos. Pero ni Alejandro ni Luna estaban preparados para las consecuencias de ese primer encuentro. Los ojos de Luna se clavaron en el hombre frente a ella, sintiendo una ola de frustración y rabia contenida. Su pequeño negocio había sido destruido en un instante, y el responsable, en lugar de mostrar una pizca de remordimiento, se limpiaba con fastidio, como si ella y sus flores fueran un inconveniente menor en su día perfecto. Alejandro, aún con su impecable postura, sacudió la manga de su chaqueta con desdén, examinando los rastros de agua y tierra en su costoso traje. Su ceño fruncido y la rigidez de su mandíbula revelaban su creciente irritación. Odiaba los imprevistos, odiaba el caos y, sobre todo, odiaba que alguien como ella, una simple florista, se atreviera a mirarlo con desafío. Pero Luna no era una mujer que se quedaba callada. «Mire lo que ha hecho». Su voz vibró con indignación mientras sus manos temblaban, no de miedo, sino de enojo. «Mis flores, mi puesto, todo arruinado por su culpa». Alejandro alzó una ceja, como si realmente estuviera escuchando a alguien gritarle por primera vez en su vida. Su mundo estaba lleno de empleados sumisos, empresarios aduladores y personas dispuestas a inclinarse ante su poder. Que una joven sin un solo peso en la bolsa osara alzarle la voz le parecía, cuanto menos, inaudito. ¿Mi culpa? Su tono fue seco, cortante, como si la sola idea le resultara absurda. Si no hubiera puesto su puesto en medio del camino, nada de esto habría pasado. El corazón de Luna latió con furia. ¿Cómo se atrevía? No solo arruinaba su trabajo, sino que, encima, tenía el descaro de culparla. El aire a su alrededor pareció cargarse de electricidad. Los transeúntes que pasaban ralentizaron su paso, sintiendo la tensión en el ambiente. Algunos incluso se detuvieron para observar la escena, como si fueran espectadores de una batalla entre dos fuerzas opuestas. Entonces, sin pensarlo demasiado, Luna tomó una flor caída del suelo, una rosa roja, una de sus favoritas, y, con un movimiento ágil, la lanzó contra Alejandro. El pétalo sedoso chocó contra su pecho antes de deslizarse hacia el suelo, dejando una pequeña mancha de tierra en su impecable camisa blanca. Alejandro parpadeó, incrédulo. Nadie se atrevía a desafiarlo de esa manera. «Acaba de...» Su voz sonó más asombrada que molesta, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Luna cruzó los brazos, con el pecho inflado de orgullo. «Sí, y si pudiera, le tiraría todo el ramo encima». Alejandro sintió algo inusual recorriéndole la espalda. No era rabia, no era frustración, era algo más, algo parecido a una ligera fascinación, una sensación desconocida que lo hizo fruncir aún más el ceño. Sin embargo, su orgullo no le permitió reconocerlo, así que, sin decir una palabra más, sacó su cartera de cuero negro, sacó varios billetes de alta denominación y los arrojó sobre las flores caídas. «Ahí tiene, eso debería cubrir sus pérdidas». El gesto, que pretendía ser una solución rápida y fría, solo encendió aún más la furia de Luna. «No necesito su dinero», espetó con la voz temblorosa. «Lo que necesito es que aprenda a respetar a las personas». Alejandro dejó escapar una carcajada seca, sin rastro de humor. «Respeto se gana». Luna sintió como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora destellaron con algo diferente. Una herida invisible, una cicatriz que ese hombre no podía ver.
Alejandro no esperó respuesta. Giró sobre sus talones y se alejó con la misma arrogancia con la que había llegado. Pero, por alguna razón, mientras subía a su coche de lujo y se veía reflejado en el espejo retrovisor, no pudo evitar recordar aquella rosa roja cayendo sobre su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, un pensamiento nuevo cruzó su mente. ¿Quién demonios era esa mujer? ¿Y por qué su mirada se había quedado atrapada en su cabeza? La noche cayó sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un resplandor dorado de luces de neón y faroles titilantes. El tráfico seguía su interminable danza de bocinas y motores rugientes, pero dentro del lujoso penthouse de Alejandro Monteverde, el silencio reinaba con un peso inusual. Acostumbrado a días llenos de reuniones, llamadas y decisiones millonarias, Alejandro debería estar concentrado en la pantalla de su laptop, revisando los números de su última adquisición empresarial. Pero, por más que intentara enfocarse en las cifras, su mente regresaba, una y otra vez, al incidente de la tarde. La imagen de la florista, con sus ojos encendidos por la ira y su postura desafiante, lo perseguía de forma inexplicable. ¿Por qué? No era la primera vez que alguien lo insultaba, ni la primera vez que ignoraba a personas fuera de su círculo social. Sin embargo, había algo en ella que lo descolocaba. Tal vez era la forma en que se había negado a aceptar su dinero, como si su dignidad valiera más que cualquier cantidad, o quizás el hecho de que, cuando le lanzó esa rosa, él no había sentido molestia, sino algo diferente, algo más profundo. Un ligero golpe en la puerta de su estudio lo sacó de sus pensamientos. Era Sebastián, su asistente personal. Un hombre eficiente y discreto que jamás hacía preguntas innecesarias. Señor Monteverde, su madre está en la sala. Alejandro cerró los ojos con exasperación. La última persona que quería ver en ese momento era su madre, Victoria Monteverde, la matriarca de la familia y la única persona capaz de desafiarlo sin miedo. Victoria, una mujer de elegancia impecable y mirada crítica, lo recibió con los brazos cruzados en la opulenta sala del penthouse. Vestía un traje de diseñador y su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. En sus ojos había una mezcla de orgullo y severidad, como siempre que analizaba a su hijo. Alejandro, querido, he estado llamándote todo el día. ¿Por qué no respondes? Estuve ocupado, respondió con indiferencia, sirviéndose un whisky. Victoria observó a su hijo con un ligero fruncimiento en los labios. Lo conocía demasiado bien. «Algo te inquieta». Alejandro soltó una risa seca. «No seas ridícula, madre. Nada me inquieta». Pero Victoria no se dejó engañar. Se acercó con pasos firmes y lo observó fijamente, como si intentara descifrar sus pensamientos. «Te conozco, Alejandro. Algo ocurrió hoy». Por un momento, Alejandro estuvo tentado a contarle sobre la florista, pero la idea le pareció absurda. ¿Por qué siquiera mencionarla? Solo fue un día como cualquier otro, murmuró, llevándose el vaso a los labios. Pero ni él mismo se creyó esa mentira. Mientras tanto, en un rincón más modesto de la ciudad, Luna Valderrama organizaba lo que quedaba de su pequeño puesto de flores. Había pasado toda la tarde limpiando el desastre que aquel hombre había causado, y aunque físicamente estaba agotada, su mente seguía inquieta. ¿Por qué le había afectado tanto ese encuentro? No era la primera vez que alguien con dinero la miraba con desprecio. Desde que tenía memoria, había aprendido a lidiar con la indiferencia de los poderosos. Pero Alejandro Monteverde, él era distinto. Había algo en su mirada, en su frialdad calculada, que la había irritado más de lo normal. Suspiró, atando un ramo de jazmines con manos hábiles. No valía la pena pensar en él, no volvería a verlo nunca más, o al menos eso creyó.
A la mañana siguiente, un elegante automóvil negro se detuvo frente a la florería. Sebastián, el asistente de Alejandro, descendió del vehículo con la seguridad de un hombre acostumbrado a cumplir órdenes sin cuestionarlas. Luna, al ver la escena, sintió su estómago contraerse. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó con el ceño fruncido. Sebastián le tendió un sobre de papel grueso y costoso. «El señor Monteverde requiere un arreglo floral para un evento importante esta noche. Desea algo sofisticado y elegante. Está dispuesto a pagar lo que sea necesario». Luna entrecerró los ojos. ¿Y por qué debería aceptar? Sebastián no se inmutó. «Porque es un cliente y usted vende flores». Luna sintió un torbellino de emociones. Por un lado, su orgullo le decía que rechazara la oferta sin pensarlo. Pero por otro, su instinto de supervivencia le recordaba que necesitaba el dinero. Finalmente, con la mandíbula tensa, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una nota escrita con la pulcra caligrafía de Alejandro. «Sigo sin estar de acuerdo en que las flores tengan tanto valor. Sorpréndeme». El desafío estaba lanzado, y Luna no era de las que se echaban atrás. Luna observó la nota con una mezcla de furia y desafío. Las palabras de Alejandro Monteverde la retaban de una manera que no había sentido antes. No era solo un pedido de flores. No, era una prueba, una burla disfrazada de desafío. Un intento de demostrar que, al final, todo tenía un precio, incluso el orgullo de una simple florista. Apretó los labios, sintiendo el sobre entre sus dedos. Parte de ella quería rechazar la propuesta de inmediato, dejar que Alejandro se quedara sin su arreglo sofisticado y elegante. Pero la otra parte, la que no podía darse el lujo de ignorar las cuentas pendientes y el alquiler atrasado, sabía que no podía dejar pasar una venta tan lucrativa. Pero si iba a hacerlo, lo haría a su manera. Con una determinación renovada, se puso manos a la obra. Sabía que Alejandro esperaba un arreglo lujoso, tal vez una exhibición extravagante de orquídeas exóticas o rosas de importación. Pero Luna no iba a darle lo que él quería, le daría lo que necesitaba. Seleccionó cuidadosamente cada flor, guiándose por algo más profundo que el simple valor monetario. Escogió lirios blancos, símbolo de pureza, jacintos azules, que representaban la constancia, y margaritas silvestres, pequeñas pero resistentes, como la gente que vivía del esfuerzo diario. Finalmente, agregó una única rosa roja en el centro, la misma flor que le había arrojado en su primer encuentro. Un recordatorio de que no era una más en su mundo de lujo y superficialidad. Cuando Sebastián regresó por el encargo, Luna se lo entregó sin una sola palabra. Horas después, en el exclusivo salón de un hotel de 5 estrellas, Alejandro Monteverde supervisaba los últimos detalles de su evento. Era una gala benéfica organizada por su empresa. Una oportunidad para reforzar su imagen pública y cerrar negocios con inversionistas poderosos. Nada podía salir mal, o eso pensó hasta que vio el centro de mesa. Su mandíbula se tensó al instante. En lugar de la opulenta y sofisticada exhibición floral que había imaginado, se encontró con algo completamente diferente. No era llamativo, no era ostentoso, era simple. Alejandro frunció el ceño. No entendía por qué el corazón le dio un vuelco al ver esa única rosa roja en el centro del arreglo, como si esa flor lo estuviera desafiando. La sensación lo molestó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fue en ese momento, mientras bebía su whisky con impaciencia, que escuchó la risa burlona de su amigo y socio, Esteban Lombardi. «Vaya, Monteverde, ¿desde cuándo tienes debilidad por lo sencillo?» Alejandro giró la cabeza con una expresión impasible. Pero Esteban, un hombre de sonrisa afilada y mirada calculadora, ya había captado su incomodidad. «Es solo un arreglo floral», respondió con frialdad.
Esteban tomó un sorbo de su copa y lo miró con curiosidad. ¿De verdad? Porque nunca te había visto tan distraído por una simple florista. Alejandro endureció la expresión. No estoy distraído. Oh, por favor. Esteban soltó una carcajada. Todos vieron lo que pasó ayer. Una mujer que no se arrodilla ante ti. Eso sí que es interesante. Alejandro no respondió. Sabía que si lo hacía, le daría la razón. Pero Esteban no terminó ahí. Se inclinó un poco más, con su sonrisa burlona intacta. Hagamos una apuesta. Alejandro arqueó una ceja. No me interesan tus juegos, pero te interesará este. Esteban giró su copa entre los dedos. Apostemos a que puedes hacer que esa mujer caiga rendida a tus pies en menos de un mes. El aire pareció volverse más denso. Alejandro lo miró sin expresión, pero internamente algo en su pecho se revolvió con una extraña incomodidad. Eso es absurdo. ¿Lo es? Esteban ladeó la cabeza. Vamos, Monteverde. Has conquistado modelos, actrices, mujeres de la alta sociedad. No puede ser tan difícil con una simple florista. Alejandro no respondió de inmediato. La imagen de Luna apareció en su mente. Sus ojos brillando con rabia, su voz firme, su negativa a aceptar su dinero. La idea de domarla, de hacerla caer bajo su control, sonaba tentadora. Pero al mismo tiempo había algo que lo incomodaba, algo que no quería analizar. Finalmente, tomó un sorbo de whisky y dejó la copa sobre la mesa con un leve golpe. De acuerdo. Esteban sonrió con satisfacción. Alejandro no lo sabía, pero esa decisión marcaría el principio del fin de su mundo tal como lo conocía. La mañana siguiente, amaneció con un sol radiante sobre la Ciudad de México, pero en la lujosa oficina de Alejandro Monteverde, el ambiente estaba cargado de tensión silenciosa. Sentado en su amplio escritorio de mármol, con la vista fija en los informes financieros, Alejandro intentaba, sin éxito, concentrarse en su trabajo, pero su mente, traicionera, lo llevaba de regreso a la noche anterior. A las palabras de Esteban, a la apuesta que había aceptado sin pensarlo demasiado, hacer que Luna Valderrama cayera rendida a sus pies. Sonaba sencillo. Había conquistado mujeres mucho más sofisticadas, más ambiciosas, más deslumbrantes, mujeres que sabían quién era Alejandro Monteverde antes de que él siquiera se presentara. Y sin embargo, ahora se encontraba obsesionado con la imagen de una simple florista que, en lugar de impresionarse con su dinero, le había lanzado una rosa en el pecho. Algo en esa mujer lo desafiaba, y Alejandro Monteverde no era un hombre que se alejara de un desafío. «Sebastián», llamó en tono autoritario. El asistente apareció en la puerta en cuestión de segundos, siempre impecable y preparado. «Quiero que averigües todo sobre la señorita Valderrama. ¿Dónde vive? ¿Qué hace en su tiempo libre? Cualquier detalle que me sea útil». Sebastián asintió sin hacer preguntas. Alejandro confiaba en él precisamente por eso. Era eficiente y discreto. Mientras tanto, en la pequeña florería, Luna se dedicaba a su trabajo con renovada energía. La venta de la noche anterior le había permitido cubrir algunas deudas, y aunque detestaba haber trabajado para Alejandro, no podía negar que el dinero le había sido útil. Pero la paz de su mañana se vio interrumpida cuando un elegante coche negro se estacionó frente a su negocio. Luna entrecerró los ojos con sospecha. El hombre que descendió del vehículo no fue Sebastián, sino el propio Alejandro Monteverde, vestido con un traje azul oscuro que parecía hecho a su medida. El millonario caminó con paso seguro hasta el puesto de flores, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Luna lo miró con incredulidad. «No me digas que vienes a arruinarme otro día». Alejandro sonrió de lado, con ese aire arrogante que lo caracterizaba. «Al contrario,
Vengo a hacer tu día más interesante. Luna cruzó los brazos, nada convencida. No creo que tengamos la misma idea de lo que es interesante. Alejandro ignoró su comentario y sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta. Cena. Esta noche. 8 en punto. Luna parpadeó. ¿Perdón? Quiero agradecerte personalmente por tu trabajo en la gala. Luna soltó una carcajada incrédula. ¿Agradecerme? ¿Tú? Alejandro suspiró, como si tratar con ella fuera un ejercicio de paciencia. Digamos que fue diferente. Luna sintió algo extraño en su estómago. Sabía que Alejandro Monteverde no era un hombre que diera las gracias por cualquier cosa. ¿Por qué, entonces, estaba haciendo esto? No estoy interesada en salir contigo. Alejandro no se inmutó. Entonces considéralo una oportunidad de negocios. Quiero conocer más sobre tu trabajo, entender por qué las flores te importan tanto. Luna frunció el ceño. ¿Ahora te interesan las flores? Alejandro sonrió con suficiencia. Digamos que me has dado algo en qué pensar. Luna lo miró con desconfianza. Sabía que algo no cuadraba, pero al mismo tiempo una parte de ella sentía curiosidad. Después de un largo silencio, tomó la tarjeta y la observó. Si descubro que esto es algún tipo de trampa, me lanzarás otra rosa, interrumpió Alejandro, divertido. Luna entornó los ojos, pero al final aceptó. Horas después, se encontró en un restaurante que jamás habría imaginado pisar. Las luces tenues, los manteles de lino, los camareros vestidos de smoking, todo gritaba exclusividad. Pero lo que hizo que Luna sintiera que había entrado en otro universo fue el menú. No entiendo nada de lo que dice aquí, susurró, desconcertada. Alejandro, al otro lado de la mesa, sonrió con satisfacción. Es francés. Luna soltó un suspiro. Pues parece alienígena. Cuando el mesero llegó, Alejandro ordenó con la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a ese tipo de lugares. Luna, en cambio, prefirió señalar un plato al azar. Pero su primera sorpresa llegó cuando le sirvieron su elección. ¿Qué demonios es esto?, murmuró observando el plato con incredulidad. En lugar de una porción generosa, tenía frente a ella un pequeño trozo de carne decorado con salsas coloridas y algunas hojas. «Alta cocina», respondió Alejandro con diversión. Luna tomó el tenedor con escepticismo. «Alta estafa, querrás decir». Alejandro dejó escapar una carcajada genuina, sorprendiendo incluso a sí mismo. No lo sabía aún, pero esa noche sería la primera de muchas en las que Luna cambiaría su mundo de maneras que jamás imaginó. La noche transcurrió entre miradas desafiantes, comentarios sarcásticos y una tensión latente que ni Alejandro ni Luna querían reconocer. Cuando la cena terminó, él insistió en acompañarla de regreso a casa. No era un acto de caballerosidad, sino una excusa para prolongar aquel encuentro que, de manera inesperada, lo había entretenido más de lo que estaba dispuesto a admitir. El coche negro se detuvo frente a un edificio modesto en una calle tranquila, alejada del lujo al que Alejandro estaba acostumbrado. Luna descendió con rapidez, como si quisiera alejarse antes de que él pudiera decir algo más. «Gracias por la comida cara», comentó con sorna mientras cerraba la puerta. Alejandro sonrió con suficiencia. «Gracias por la compañía, inesperadamente entretenida». Luna chasqueó la lengua y giró sobre sus talones sin responder. Se dirigió hacia la entrada de su edificio, sintiendo la mirada del millonario en su espalda. Había algo en él que la desconcertaba, no solo su arrogancia, sino esa manera en la que parecía analizar cada uno de sus movimientos, como si intentara descubrir algo sobre ella que ni siquiera ella misma conocía. Lo que ninguno de los dos imaginó fue que esa noche no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. A la mañana siguiente,
Luna llegó temprano a la florería, como siempre. Se perdió en su rutina, organizando los ramos, atendiendo clientes y sintiendo una extraña inquietud que no quería reconocer como consecuencia de su encuentro con Alejandro. Sin embargo, todo su día se vio alterado cuando, poco antes del mediodía, una figura conocida apareció en la puerta, Alejandro Monteverde, pero esta vez no venía solo. Una mujer alta, de cabello rubio platinado y mirada helada, se encontraba a su lado. Vestía un traje costoso y cargaba un bolso que probablemente valía más que todo el contenido de la florería. Luna sintió una punzada de incomodidad. «Buenos días, señorita Valderrama», saludó Alejandro con esa voz grave y controlada. Luna cruzó los brazos, sin apartar la mirada de la mujer. «¿Y ella quién es? ¿Tu abogada? ¿Vienes a demandarme por la rosa que te lancé?» Alejandro dejó escapar una ligera sonrisa antes de responder. «Ella es mi madre, Victoria Monteverde». Luna parpadeó. No porque le sorprendiera que una persona como Alejandro tuviera una madre imponente y elegante, sino porque no entendía qué estaba haciendo ella allí. Victoria la observó de arriba a abajo, sin molestarse en ocultar su juicio. «Así que tú eres la famosa florista de la que todo el mundo habla». Luna arqueó una ceja. «No sabía que tenía tanta fama. Créeme, querida, en ciertos círculos, cualquier cosa que mi hijo haga es motivo de conversación». Luna sintió una incomodidad creciente. Si Victoria Monteverde había ido hasta su florería, no era por simple curiosidad. «Mi madre insiste en conocer personalmente a todas las personas que llaman mi atención», explicó Alejandro con tono sarcástico. Victoria le lanzó una mirada de advertencia antes de dirigirse nuevamente a Luna. «Déjame ser clara. No sé qué intenciones tengas con mi hijo, pero Alejandro no es un hombre con el que una mujer como tú deba involucrarse». Luna sintió como la sangre le hervía. «No tengo ninguna intención con él». Victoria esbozó una sonrisa fría. «Me alegra escucharlo, porque mi hijo está destinado a cosas más grandes que esto». Luna apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «Madre, creo que ya dejaste clara tu opinión». Victoria le lanzó una última mirada a Luna antes de girarse con elegancia y caminar hacia la salida. Luna la observó marcharse con una mezcla de rabia y orgullo herido. Cuando Alejandro volvió a mirarla, encontró en sus ojos un destello diferente, algo más oscuro, más profundo. Había tocado una fibra sensible. «Ignórala», dijo él, inexplicablemente incómodo. Pero Luna no lo escuchaba. Sus pensamientos estaban lejos, en un pasado que Alejandro desconocía, porque, aunque él no lo sabía, Victoria Monteverde acababa de remover un recuerdo doloroso, uno que Luna había intentado olvidar toda su vida. Las palabras de Victoria Monteverde siguieron resonando en la mente de Luna mucho después de que la mujer se marchara. Aquella frialdad, aquel desdén calculado, no eran desconocidos para ella. Había crecido rodeada de miradas similares, de personas que la hacían sentir como si su lugar en el mundo estuviera predeterminado por su origen humilde. Pero Luna no era de las que se dejaban pisotear. Con las manos aún temblorosas de rabia, regresó a su trabajo, obligándose a ignorar el eco de su pasado. Sin embargo, el problema no era solo Victoria, sino el hombre que había traído a su madre hasta su florería, Alejandro Monteverde. Luna alzó la vista y lo encontró ahí, aún de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos y una expresión que no lograba descifrar. Él la observaba con detenimiento, como si intentara leer lo que pasaba por su mente. Había algo diferente en su mirada, algo que no era arrogancia ni superioridad, era curiosidad. Alejandro no estaba acostumbrado a sentirse así. La gente en su mundo era predecible, ambiciosa, calculadora, siempre buscando su propio beneficio. Pero Luna
Ella reaccionaba de maneras que él no podía anticipar. Se enfrentaba a él sin miedo, sin interés por su dinero o su poder, y, aunque no quería admitirlo, aquello lo inquietaba más de lo que le gustaría. «No tienes que tomarte en serio lo que dice mi madre», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. Luna soltó una risa sarcástica y volvió a acomodar un ramo de flores, como si su presencia le resultara insignificante. «Oh, no te preocupes, no me lo tomé en serio. Ya estoy acostumbrada a que la gente como ustedes me mire por encima del hombro». Alejandro sintió una punzada de incomodidad. Había querido calmarla, pero, en lugar de eso, había terminado confirmando que él y su madre eran parte del mismo mundo. Un mundo que Luna despreciaba. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió la necesidad de justificar sus acciones. «Mi madre no habla por mí». Luna lo miró de reojo, con una sonrisa amarga. «Claro, pero tampoco la detuviste». Alejandro apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien lo hiciera sentir equivocado. Antes de que pudiera responder, el sonido de la campanilla de la tienda interrumpió el momento. Una anciana de cabello plateado y espalda encorvada entró con pasos lentos, apoyándose en un bastón. Luna cambió al instante. Su expresión se iluminó con ternura y, sin dudarlo, caminó hacia la mujer para ayudarla. «Doña Rosa, qué gusto verla», dijo con calidez. «¿Las mismas de siempre?» La anciana sonrió y asintió. «Mis girasoles, ya sabes que alegran mi casa». Alejandro observó en silencio mientras Luna seleccionaba cuidadosamente un ramo de girasoles y lo envolvía con delicadeza. Había una suavidad en sus gestos, una dedicación genuina que contrastaba con la frialdad del mundo al que él pertenecía. Cuando la anciana intentó sacar unas monedas de su bolso, Luna puso una mano sobre las suyas y negó con la cabeza. «Hoy van por mi cuenta». Doña Rosa la miró con gratitud y le acarició la mejilla antes de marcharse. Alejandro no pudo evitar sentirse desconcertado. En su mundo nada era gratis, nada se hacía sin esperar algo a cambio, pero Luna, ella daba sin pedir. «No entiendo por qué lo hiciste», dijo después de un momento. Luna suspiró y volvió a su trabajo. «Porque hay cosas más importantes que el dinero, Monteverde». Alejandro no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta, y ese pensamiento lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los días transcurrieron con una extraña sensación de cambio flotando en el aire. Alejandro Monteverde, el hombre que siempre había vivido según reglas de poder y conveniencia, se encontró regresando a la florería de Luna con más frecuencia de la que estaba dispuesto a admitir. Al principio, se dijo a sí mismo que solo era parte del juego, de la apuesta que había aceptado con Esteban. Convencer a una mujer de caer bajo su encanto era algo que había hecho muchas veces antes. Pero con Luna, todo era diferente. Ella no buscaba impresionarlo, ni agradarle. No intentaba captar su atención con sonrisas falsas o palabras ensayadas. Al contrario, cuanto más Alejandro intentaba acercarse, más parecía que ella levantaba muros a su alrededor, y a veces por alguna razón que aún no comprendía, aquello lo hacía desear romper cada una de esas barreras. Fue así como una tarde, sin darse cuenta de cuánto había cambiado su rutina, Alejandro apareció nuevamente frente a la florería. Esta vez no había excusas de negocios ni encargos importantes, solo una inquietud en su interior que no le permitía alejarse del todo. Desde la acera la vio dentro del pequeño local, con su cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros y sus manos hábiles dando forma a un ramo de flores silvestres. Su expresión era serena, pero sus ojos ocultaban algo más profundo, algo que Alejandro no había logrado descifrar todavía.
Luna lo notó antes de que él pudiera entrar. Si sigues viniendo así, la gente va a empezar a pensar que trabajas aquí. Alejandro sonrió levemente y dio un paso hacia el interior. Tal vez necesito cambiar de profesión. Luna dejó escapar una risa ligera, aunque sus ojos permanecieron llenos de cautela. No creo que un hombre como tú sepa lo que es ensuciarse las manos con tierra. Alejandro miró alrededor, observando los cestos de flores, el aroma dulce impregnando el aire, el pequeño caos organizado que parecía reflejar la esencia de Luna. Podría aprender. Luna se detuvo un momento. Algo en su tono la hizo girar para mirarlo directamente. Por primera vez, desde que se conocían, Alejandro no tenía esa arrogancia habitual en su mirada. Por primera vez, parecía sincero. El aire entre ellos cambió. Una tensión silenciosa se instaló, cargada de algo indefinible. Alejandro sintió su pulso acelerarse de una manera desconocida. No estaba acostumbrado a sentirse así. No estaba acostumbrado a no tener el control de una situación. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo dijo. Eres diferente a todas las personas que he conocido. Luna parpadeó, sorprendida por el tono bajo y serio de su voz. ¿Y eso qué significa? Alejandro abrió la boca, pero en ese momento una voz chillona rompió la magia del momento. ¡Luna! Ambos giraron hacia la puerta, donde una mujer bajita y regordeta entraba con entusiasmo desbordante. Tenía el cabello rizado, una blusa con estampado floral y un bolso gigante colgando de su hombro. ¡Ay, por Dios! Amiga, tienes que ayudarme. Mi novio quiere que conozca a su mamá y no sé qué flores llevarle. Luna se llevó una mano al rostro, conteniendo una risa. Renata, ¿puedes esperar un segundo? Fue entonces cuando Renata pareció notar a Alejandro por primera vez. Sus ojos se abrieron como platos. Tú eres Alejandro Monteverde. Alejandro, acostumbrado a ser reconocido, asintió con una ligera inclinación de cabeza. Renata dejó escapar un gritito emocionado y se agarró del brazo de Luna con fuerza. «Amiga, ¿no me dijiste que tenías clientes VIP?» Luna suspiró, viendo cómo el momento de tensión entre ella y Alejandro se había desvanecido en un instante. Alejandro, por otro lado, observó a Luna con una sonrisa ladeada. Parece que la conversación tendrá que esperar. Luna no pudo evitar devolverle una mirada desafiante. Eso sí es que hay algo más que decir. Alejandro sintió una chispa de diversión, porque en su interior sabía que sí. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Desde aquella tarde en la florería, algo había cambiado en Alejandro Monteverde. Aunque no quería admitirlo, había comenzado a buscar excusas para pasar por el negocio de Luna, incluso cuando no tenía ningún motivo válido. Primero fueron pequeños encargos sin importancia, luego preguntas aparentemente casuales sobre flores que no le interesaban en lo absoluto. Con el tiempo, se sorprendió a sí mismo simplemente estacionando frente a la tienda sin razón aparente, observando a Luna desde la distancia mientras ella atendía a sus clientes con su sonrisa cálida y su energía inagotable. No era solo el juego de la conquista lo que lo mantenía ahí, era ella. El problema era que Alejandro no estaba acostumbrado a sentir algo que no pudiera controlar, y menos aún, a compartir la atención de una mujer. Por eso, cuando llegó una tarde cualquiera y encontró a Luna en compañía de otro hombre, algo dentro de él se revolvió de una manera inesperada. Desde su automóvil, observó cómo un joven alto, de cabello despeinado y una sonrisa relajada, se apoyaba en el mostrador de la florería mientras hablaba con Luna. Pero no era solo el hecho de que estuviera ahí lo que irritó a Alejandro, fue la manera en que Luna lo miraba. Ella no solía mostrarse tan abierta con los desconocidos, pero con aquel hombre su expresión era diferente.
Su risa fluía con facilidad. Sus ojos brillaban con una calidez que Alejandro nunca había visto dirigirse hacia él. El desconocido extendió la mano y, para sorpresa de Alejandro, Luna la tomó sin titubear. Aquello fue suficiente. Antes de darse cuenta, Alejandro salió del auto y cruzó la calle con pasos firmes. Luna levantó la vista justo cuando la sombra de Alejandro se proyectó sobre ella y su visitante. «¿Monteverde?», dijo, con un tono entre sorpresa y sospecha. «¿Qué haces aquí?». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la mano del desconocido, que aún sostenía la de Luna con demasiada confianza. El joven notó la mirada afilada de Alejandro y sonrió con diversión, antes de soltar la mano de Luna lentamente. «No sabía que tenías clientes tan intensos», bromeó, sin apartar la mirada de Alejandro. Luna bufó como si el comentario no tuviera importancia. «Alejandro, él es Mariano, un viejo amigo». Alejandro apenas inclinó la cabeza en un saludo seco. «¿Amigo?». Mariano sonrió aún más. «Sí, de los de verdad, no de los de negocios». Alejandro sintió cómo su mandíbula se tensaba. Algo en la actitud relajada de Mariano le molestaba. No era solo la familiaridad con Luna, sino la manera en que se dirigía a él, como si no lo considerara una amenaza en absoluto. Luna, sin darse cuenta de la tensión que crecía entre los dos hombres, volvió a centrarse en su trabajo. «Mariano y yo crecimos juntos. Nos conocemos desde que éramos niños». Alejandro cruzó los brazos. «Interesante. Nunca mencionaste su existencia». Luna arqueó una ceja. ¿Por qué debería hacerlo? La respuesta lo descolocó más de lo que esperaba. No había nada en las palabras de Luna que insinuara una provocación, pero el simple hecho de que no lo considerara relevante lo incomodó. Mariano, disfrutando del momento, palmeó el hombro de Alejandro con un gesto demasiado amistoso. «Tranquilo, Monteverde. No tienes por qué preocuparte». Alejandro entrecerró los ojos. «No estoy preocupado». Pero incluso él supo que aquello era una mentira. Mariano lanzó una última sonrisa en dirección a Luna antes de despedirse con un beso en su mejilla. Alejandro se quedó observando, inmóvil, con una sensación amarga en el estómago. Cuando Mariano se alejó, Luna volvió su atención a Alejandro con una mirada inquisitiva. «¿Qué pasa contigo?». Alejandro exhaló con impaciencia. «Nada». Luna se cruzó de brazos. «Oh, claro, porque llegaste aquí con tu humor de siempre, interrumpiste mi conversación, y ahora miras como si quisieras quemar a Mariano con la mente». Alejandro soltó una risa seca. «¿Y qué esperas? Llego y te encuentro riendo con un tipo que aparece de la nada». Luna frunció el ceño. «No tengo que darte explicaciones de con quién me río o no». Alejandro sintió un golpe en su ego. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera. Pero, sobre todo, no estaba acostumbrado a sentir celos, y mucho menos a no saber qué hacer con ellos. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. El aire dentro de la florería se había vuelto denso. Luna aún lo miraba con incredulidad, mientras Alejandro intentaba recomponer su expresión. No entendía por qué aquel encuentro con Mariano lo había alterado tanto. No tenía derecho a sentirse así. No tenía razones para estar molesto, pero lo estaba. Luna, por su parte, observaba a Alejandro con el ceño fruncido. Había algo en su actitud que la desconcertaba. No era solo su arrogancia habitual, sino algo más. Una especie de incomodidad que no cuadraba con su imagen de hombre impenetrable. Pero no iba a darle la satisfacción de preguntarle qué le pasaba. Con un resoplido,
Regresó a sus flores, fingiendo que Alejandro no estaba ahí, pero él no se movió. ¿Te gusta?, preguntó de pronto, con voz más fría de lo que pretendía. Luna levantó la vista, sorprendida por el tono de su pregunta. ¿Perdón? Mariano, ¿te gusta? Luna abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y a ti qué te importa? Alejandro sintió cómo su frustración aumentaba. Solo preguntó. Luna dejó las tijeras de podar sobre el mostrador con un golpe seco. Pues no tienes derecho a preguntar. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Alejandro quería decir algo más, algo que dejara claro que no le daba igual verla con otro hombre. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Luna volvió a hablar. Deberías irte, Monteverde. No tengo tiempo para tus interrogatorios sin sentido. Alejandro apretó los labios, conteniendo una respuesta mordaz. Pero justo cuando estaba a punto de irse, algo en la esquina de la florería llamó su atención. Un viejo álbum de fotos, olvidado sobre una mesa. Sin pensarlo demasiado, Alejandro se acercó y tomó el álbum. Luna se tensó de inmediato. No toques eso. Pero él ya había abierto la primera página, y lo que vio lo dejó sin palabras. Ahí, en una foto antigua, estaba Luna, pero no como él la conocía. Era una niña, vestida con un elegante uniforme escolar, de pie junto a un hombre de rostro serio, vestido con un traje impecable. Pero lo que más impactó a Alejandro no fue la imagen en sí, fue el hombre que estaba al lado de Luna, porque lo conocía. Y no solo lo conocía. Aquel hombre era Jorge Valderrama, un empresario que, años atrás, había estado a punto de convertirse en uno de los hombres más poderosos del país, hasta que un escándalo financiero lo destruyó por completo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jorge Valderrama, es tu padre. Luna le arrancó el álbum de las manos con rabia contenida. No es asunto tuyo, pero ahora todo tenía sentido. El rechazo de Luna hacia los ricos, su desprecio por el mundo de Alejandro, su determinación por mantenerse alejada de la gente con dinero. Ella no solo venía de la pobreza, ella había caído de la riqueza. El hallazgo de Alejandro había dejado el ambiente cargado de una tensión sofocante. Luna aún sostenía el álbum contra su pecho, como si así pudiera proteger su pasado de la mirada inquisitiva del millonario. Sus dedos se aferraban a la tapa de cuero gastada, y su mandíbula estaba apretada, conteniendo la rabia que hervía en su interior. No quería que Alejandro supiera, no quería que él, de todas las personas en el mundo, descubriera aquella parte de su vida que tanto había intentado dejar atrás, pero ya era demasiado tarde. Alejandro aún procesaba la revelación. Su mente, entrenada para analizar situaciones como si fueran estrategias de negocios, comenzó a conectar los fíos soltos. Recordó vagamente el escándalo que había derrumbado a Jorge Valderrama años atrás. Se habló de fraude, de malversación de fondos, de traiciones dentro del mundo corporativo. Los periódicos se llenaron de titulares durante meses, hasta que, poco a poco, el nombre Valderrama desapareció de las conversaciones de la alta sociedad, y ahora la hija de aquel hombre, la mujer que había despertado en él algo que no entendía, estaba frente a él con la mirada llena de furia y resentimiento. Luna, comenzó, pero ella lo interrumpió de inmediato. No tienes derecho a hacer preguntas. Alejandro notó el temblor en su voz. No era solo enojo, era algo más profundo, dolor. Luna respiró hondo, como si intentara recuperar el control. No necesito tu compasión, no necesito que intentes entender, y, sobre todo, no necesito que me mires como si mi historia te importara. Alejandro sintió un peso inesperado en su pecho.
Algo en sus palabras lo afectó más de lo que esperaba. «No te estoy mirando de ninguna manera». «Sí, sí lo haces», susurró ella con la mirada ardiendo, «porque ahora sabes quién fui». Alejandro la observó en silencio. Sí, ahora sabía, y lo cambiaba todo. Luna se apartó de él con pasos apresurados, como si la florería se hubiera vuelto demasiado pequeña para respirar. Salió a la calle sin importarle la lluvia que comenzaba a caer. Alejandro tardó solo unos segundos en reaccionar antes de seguirla. «Luna, espera», pero ella no se detuvo. Atravesó la avenida ignorando el claxon de los coches y las gotas frías que empapaban su piel. Alejandro aceleró el paso hasta alcanzarla en la esquina. «¿Por qué estás huyendo?» Luna giró sobre sus talones y lo enfrentó empapada, con los ojos brillando de frustración. «Porque no quiero esto», Alejandro frunció el ceño. «¿No quieres qué?» Luna tragó saliva. «No quiero que me trates diferente. No quiero que empieces a verme como alguien que perdió su fortuna y necesita que la salven». Alejandro dio un paso más cerca. «¿Eso crees que voy a hacer?» Luna soltó una risa amarga. «No lo sé, Monteverde, pero lo que sí sé es que no quiero averiguarlo». La lluvia continuó cayendo sobre ellos, como si el cielo fuera un reflejo del caos que se había instalado entre ambos. Alejandro no supo qué decir. Por primera vez en su vida no tenía las palabras correctas para resolver una situación. Luna lo miró una última vez antes de alejarse sin mirar atrás. Y Alejandro, sin entender por qué, sintió que la estaba perdiendo antes siquiera de haberla tenido. Alejandro Monteverde nunca había sido un hombre que se detuviera a pensar en sus emociones. Siempre había vivido con una seguridad inquebrantable, guiado por la razón, el poder y la lógica de los negocios. Las emociones eran secundarias, irrelevantes, incluso peligrosas, pero esa noche, por primera vez en su vida, no pudo encontrar descanso. Desde la ventana de su penthouse observó la ciudad iluminada con su resplandor nocturno, pero en su mente solo había un pensamiento persistente. Luna, la imagen de su rostro empapado por la lluvia, su voz temblando de rabia y orgullo, la forma en que lo había mirado con una mezcla de desafío y dolor. Todo se repetía en su mente como un eco incesante. No entendía por qué le afectaba tanto. No entendía por qué sentía un vacío en el pecho, una sensación que no había experimentado nunca. Era absurdo, ridículo, pero por más que intentara negarlo, algo dentro de él le gritaba que había cometido un error. Esa noche, Alejandro no durmió. Al amanecer, se encontró con Sebastián en la oficina, quien, como siempre, ya tenía su agenda organizada con reuniones, llamadas y compromisos importantes. Pero Alejandro no estaba interesado en nada de eso. «Cancela todo». Sebastián parpadeó sorprendido. «¿Perdón? Lo que escuchaste. No quiero reuniones, ni llamadas, ni almuerzos con empresarios». Sebastián estudió a su jefe con cautela. Nunca antes lo había visto así. «¿Estás seguro, señor? Hoy tiene un almuerzo con inversores de Europa. No me importa». El asistente asintió, aunque en su expresión había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Alejandro Monteverde nunca cancelaba compromisos, nunca. Pero esa mañana no le importaban los negocios, le importaba Luna. Sin pensarlo demasiado, salió de su oficina y condujo hasta la florería. No sabía qué iba a decirle, no sabía cómo arreglar las cosas, solo sabía que tenía que verla. Sin embargo, al llegar, se encontró con la tienda cerrada. El corazón le dio un vuelco inexplicable. Buscó con la mirada algún indicio de su paradero, pero no encontró nada. Lo único que había era un pequeño cartel en la puerta. «Cerrado por hoy. Vuelvo pronto». Alejandro sintió una frustración que no tenía sentido. ¿A dónde había ido? Sin darse cuenta, sacó su teléfono y marcó el número que había conseguido días atrás.
Pero después del segundo tono, la llamada fue rechazada. Luna no quería hablar con él, y eso, por alguna razón, lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque por primera vez Alejandro Monteverde se dio cuenta de que podía perder algo que no podía comprar. Luna Valderrama no había dormido en toda la noche. Después de su enfrentamiento con Alejandro, había sentido una necesidad desesperada de alejarse, de escapar de la sensación sofocante que la había invadido al ver su reacción. Porque Alejandro Monteverde no era cualquier hombre. Él pertenecía al mundo que la había destruido. Por eso, antes del amanecer, había tomado el primer autobús con destino al lugar donde juró que nunca volvería. La vieja casa en las afueras de la ciudad donde su padre había vivido los últimos años de su vida. El trayecto fue silencioso, acompañado solo por el vaivén del vehículo y el peso de los recuerdos que intentaba contener. Cuando el autobús finalmente la dejó en la carretera polvorienta, Luna inspiró hondo y comenzó a caminar por el sendero que la llevaba a la casa. La última vez que había estado allí había sido para despedirse de su padre antes de que la enfermedad lo consumiera por completo. Ahora, el lugar estaba abandonado. La pintura de las paredes estaba desgastada, las ventanas cubiertas de polvo y las flores que alguna vez crecieron en el jardín estaban marchitas, pero nada de eso importaba, porque dentro de esa casa, enterrados bajo años de silencio, estaban los secretos que Alejandro jamás debía conocer. Con pasos lentos, entró en la casa y caminó hasta el despacho donde su padre solía pasar horas encerrado. La habitación estaba oscura, con el olor a papel viejo impregnando el aire. Allí, en el fondo de un cajón oculto, aún estaban las carpetas llenas de documentos que su padre había dejado atrás. Papeles con nombres de empresarios, contratos rotos, acuerdos que nunca llegaron a concretarse, y entre ellos, el nombre que Luna había aprendido a odiar, Monteverde. Con el pulso acelerado, hojeó las páginas hasta encontrar la verdad que había sospechado desde hacía años. Su padre no cayó por un error propio. Lo traicionaron, y uno de los responsables era el padre de Alejandro Monteverde. Luna sintió un nudo en el estómago. Todo encajaba. El desprecio de Victoria Monteverde, la manera en que Alejandro actuaba como si el mundo le perteneciera, la arrogancia con la que los poderosos aplastaban a quienes se interponían en su camino. Alejandro no solo era parte de su pasado, era parte de la caída de su familia. Luna cerró los ojos, sintiendo una rabia profunda que no había experimentado en años, porque ahora lo sabía con certeza. No podía permitir que Alejandro Monteverde entrara en su vida, y mucho menos en su corazón. El sonido de los pasos de Luna resonó por toda la vieja casa mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Sus dedos aún temblaban al sostener aquellos documentos amarillentos. Cada palabra escrita en ellos era una daga clavándose en lo más profundo de su alma. Había crecido creyendo que su padre era el único responsable de su ruina, que había cometido errores que los condenaron a la miseria. Había aprendido a vivir con el peso de la vergüenza, con el dolor de haber pasado de una infancia rodeada de lujos a una vida de privaciones. Pero todo había sido una mentira. No fue solo el destino, ni la mala suerte. Fue un golpe calculado, y los Monteverde estuvieron detrás de él. Sintió una ira latente burbujear en su pecho, una mezcla de indignación y tristeza. ¿Cuánto más tenía que soportar? ¿Cuántas veces tenía que enterrar su historia para seguir en frente? Respiró hondo, tentando recuperar el control. De nada servía perderse en el odio, pero una cosa tenía clara: no podía seguir huyendo. El pasado la había alcanzado, y esta vez no pensaba quedarse callada. Con el alba tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Luna regresó a la ciudad con un solo propósito:
enfrentar a Alejandro Monteverde. Mientras tanto, Alejandro no encontraba paz. Desde que había ido a la florería y descubierto que Luna había desaparecido, la inquietud se había instalado en su pecho como un peso insoportable. Él no era un hombre que se angustiara por nadie. No era alguien que perdiera el control por una mujer, pero ahí estaba, en su oficina, incapaz de concentrarse en nada que no fuera ella. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué no podía simplemente seguir con su vida como si nada hubiera pasado? La respuesta era simple, porque Luna no era como las demás, porque, sin quererlo, se había convertido en alguien que le importaba, y eso lo aterraba. Cuando Sebastián entró en la oficina con su agenda diaria, Alejandro apenas lo miró. «Encuéntrala». Sebastián no preguntó a quién se refería. Ya lo sabía. «Señor, la señorita Valderrama acaba de regresar a la ciudad». Alejandro se puso de pie de inmediato. «¿Dónde está?» «En la florería». Alejandro no perdió tiempo. Luna no tuvo siquiera un respiro antes de que la puerta de la florería se abriera de golpe. Alejandro Monteverde estaba ahí, alto, imponente, con el ceño fruncido y la mirada fija en ella. Pero esta vez Luna no sintió nervios ni incomodidad, solo determinación. «Necesitamos hablar», dijo él, con voz firme. Luna dejó el ramo que estaba sosteniendo y cruzó los brazos. «Por primera vez, estoy de acuerdo contigo». Alejandro se acercó un paso, estudiándola con atención. Había algo diferente en ella. Su mirada era más intensa, su postura más rígida. «¿Dónde estuviste?» Luna sonrió sin humor. «En el pasado». Alejandro frunció aún más el ceño. «¿Qué significa eso?» Luna tomó aire y, sin apartar la mirada de él, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Significa que sé la verdad. Sé lo que tu familia le hizo a la mía». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque, en lo más profundo de su ser, supo que nada volvería a ser igual. Las palabras de Luna cayeron sobre Alejandro como una sentencia inapelable. «Sé lo que tu familia le hizo a la mía». Por primera vez en su vida, Alejandro Monteverde sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Siempre había tenido el control, siempre había sabido manejar cualquier situación con inteligencia y frialdad. Pero en ese momento, frente a Luna y su mirada llena de resentimiento, sintió algo que no reconocía del todo. Miedo. No al escándalo, no a las repercusiones de lo que ella había descubierto. Era miedo a perderla, porque ahora entendía que no se trataba solo de diferencias sociales ni de orgullo herido. Se trataba de una herida abierta entre sus familias, una historia de traición y ruina que los separaba mucho más de lo que él jamás imaginó. Luna esperó su reacción con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, cada fibra de su ser conteniendo la rabia que la devoraba por dentro. Pero Alejandro no se movió, no se defendió, no negó nada, y eso la desconcertó. «¿No vas a decir nada?», preguntó finalmente, con la voz cargada de tensión. Alejandro exhaló con lentitud, como si estuviera eligiendo sus palabras con extremo cuidado. «No puedo defender lo que no conozco». Luna entrecerró los ojos. «Conveniente, ¿no?». Alejandro la miró con una intensidad que la desarmó por un instante. «Si mi padre tuvo algo que ver en lo que le pasó a tu familia, lo descubriré». Luna soltó una risa amarga. «Oh, por favor. ¿Ahora eres el hombre que busca la verdad?». Alejandro dio un paso más cerca. «Ahora soy un hombre que no quiere perderte». Luna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejarse llevar por sus palabras. No podía permitir que su corazón traicionara a su razón. Pero entonces, Alejandro hizo lo inesperado. Cerró la distancia entre ellos con un movimiento decidido, tomó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso suave, ni contenido.
Fue un beso de desesperación, de anhelo contenido, de emociones que ninguno de los dos había querido admitir hasta ahora. Luna se sintió atrapada en una vorágine de sensaciones contradictorias. Cada fibra de su ser le decía que lo empujara, que lo apartara, que recordara quién era él y todo lo que representaba. Pero su cuerpo la traicionó. Porque por más que su mente gritara que lo odiaba, su corazón no podía ignorar lo que sentía cada vez que Alejandro la tocaba. El beso duró lo que pareció una eternidad, hasta que Luna encontró la fuerza para separarse. Su respiración estaba agitada, su corazón desbocado, y sus labios aún hormigueaban con el sabor de Alejandro. Pero en su interior, el conflicto era más grande que nunca. «Esto no cambia nada», susurró con voz temblorosa. Alejandro la observó con la misma intensidad de siempre. «No lo sé, Luna. Pero dime una cosa, ¿de verdad querías detenerme?» Luna no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Luna no pudo dormir esa noche. Después del beso con Alejandro, su mente se convirtió en un torbellino de emociones que la mantenía atrapada entre el deseo y la traición, entre la necesidad de alejarse y el impulso incontrolable de volver a él. No debía sentirse así, no podía sentirse así, pero su corazón no entendía de razones. Las horas transcurrieron lentamente, y cuando el sol comenzó a filtrarse por su ventana, Luna tomó una decisión. Tenía que mantenerse firme. Alejandro Monteverde era un hombre peligroso, no porque representara una amenaza para su seguridad, sino porque representaba una amenaza para lo único que había logrado mantener intacto durante años: su orgullo. Con la determinación renovada, se preparó para abrir la florería como cualquier otro día. Pero justo cuando estaba colocando las primeras flores en exhibición, un hombre que no esperaba apareció en la puerta. Un hombre que le provocó un escalofrío inmediato. Vaya, vaya, si no es la pequeña Valderrama. Luna sintió cómo el aire se volvía pesado al reconocer aquella voz. Fernando Lombardi, el socio más antiguo de su padre, el hombre que estuvo a su lado en sus días de gloria y que, cuando todo se derrumbó, desapareció sin dejar rastro. Hasta ahora. Fernando era un hombre de presencia imponente, alto, con cabello entrecano y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado y llevaba consigo el aroma del poder y la corrupción. Luna se obligó a mantenerse firme. «¿Qué haces aquí?» Fernando dio un paso dentro de la tienda, examinándola con fingido interés. «Escuché que volviste a revolver el pasado, niña, y eso no me gusta». Luna sintió su pulso acelerarse. «No tengo nada que hablar contigo». Fernando sonrió con burla. «No sé qué te hace pensar que tienes opción». Luna apretó los puños conteniendo la rabia y el miedo que se agitaban dentro de ella. «Si viniste a amenazarme, no pierdas tu tiempo. No tengo miedo de ti». Fernando rió con una tranquilidad que la inquietó aún más. «¿Miedo? No, Luna. No quiero que me temas. Solo quiero recordarte que hay secretos que es mejor dejar enterrados». Luna sintió como el estómago se le encogía. Fernando se inclinó ligeramente hacia ella y bajó la voz. «Hay cosas que ni siquiera tú sabes, cosas que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia». Luna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué cosas?» Fernando sonrió, satisfecho al ver que había sembrado la duda en ella. «No es el momento de hablar de eso. Solo vine a advertirte, aléjate de los Monteverde. No cometas el mismo error que tu padre». Y con esas palabras salió de la florería, dejándola sola con una nueva y aterradora incertidumbre. Porque, por primera vez, Luna se preguntó si realmente conocía toda la verdad sobre su propio pasado. El encuentro con Fernando Lombardi dejó a Luna con una sensación inquietante que no lograba sacudirse.
Su mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta, de dudas que no habían existido antes. ¿Qué secretos podían estar ocultos en la historia de su familia? ¿Qué era lo que Fernando insinuaba con tanto misterio? Pero, sobre todo, ¿por qué le advertía que se alejara de Alejandro Monteverde? La voz de Fernando resonaba en su cabeza como un eco insoportable. No cometas el mismo error que tu padre. ¿Qué quiso decir con eso? Luna intentó concentrarse en su trabajo, pero su ansiedad crecía con cada minuto. Había aprendido a confiar en sus instintos y ahora le gritaban que algo no estaba bien y tenía que averiguar qué era. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro Monteverde también estaba perdiendo la cabeza. Desde aquella última conversación con Luna, desde aquel beso que lo había dejado en un estado de vulnerabilidad desconocido para él, no había podido pensar en otra cosa. Se odiaba por eso. Odiaba sentirse fuera de control. Odiaba el vacío que lo invadía cuando ella no estaba cerca. Pero lo que más odiaba era que, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Por eso, cuando recibió un mensaje inesperado de Victoria Monteverde, su madre, sintió que el destino le estaba dando una respuesta. Nos vemos en mi casa. Hay algo que debes saber. Victoria nunca enviaba mensajes sin importancia. Cuando hablaba, era porque tenía algo calculado, y Alejandro sabía que, fuera lo que fuera, tenía que ver con Luna. Cuando llegó a la imponente mansión de su familia, la encontró esperándolo en el enorme salón principal. Victoria, con su elegancia impecable y su mirada de hielo, lo observó con una expresión difícil de descifrar. «Siéntate, Alejandro». Él obedeció sin decir palabra, sintiendo la tensión en el aire. «¿De qué se trata esto?», preguntó cruzando los brazos. Victoria tomó un sorbo de su té antes de responder. «Se trata de Luna Valderrama». Alejandro sintió su cuerpo tensarse. «¿Qué pasa con ella?». Victoria dejó la taza sobre la mesa con calma. «Me preocupé por ti, hijo. Te he visto distraído últimamente, y cuando vi que esa mujer había reaparecido en tu vida, supe que tenía que investigar». Alejandro la miró con impaciencia. ¿Investigar qué? La sonrisa de Victoria fue fría, calculada. Su relación con Fernando Lombardi. Alejandro sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿De qué estás hablando? Victoria se inclinó ligeramente hacia él. ¿Realmente crees que ella se acercó a ti por casualidad? ¡Qué ingenuo eres, Alejandro! Luna ha estado en contacto con Lombardi desde hace tiempo. ¿O acaso no te parece sospechoso que, justo cuando empezaste a interesarte en ella, él haya reaparecido? Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía ser verdad. No quería que fuera verdad. Pero las palabras de su madre eran veneno puro y se filtraban en su mente como una infección. «Si no me crees», continuó Victoria, «puedes comprobarlo tú mismo». Se puso de pie y sacó de un sobre varias fotografías. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba cuando las vio. Luna en la florería, Luna hablando con Fernando Lombardi, Luna escuchando atentamente cada palabra del hombre que había arruinado a su familia. La rabia lo invadió como una tormenta. Victoria lo observó con satisfacción. «Te dije que esa mujer no era para ti». Alejandro apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de dolor y furia como nunca antes. Luna lo había traicionado, y eso no lo iba a perdonar. El mundo de Alejandro Monteverde se había reducido a un torbellino de imágenes y palabras que no podía controlar. Las fotografías en sus manos eran como puñales clavándose en su pecho. Luna y Fernando Lombardi. Luna, sonriendo mientras hablaba con el hombre que simbolizaba todo lo que Alejandro despreciaba. Luna, mirándolo con atención, como si estuviera recibiendo instrucciones. La rabia que sintió fue instantánea, pero lo peor no fue el enojo, fue el dolor, porque en el fondo
había creído en ella. Había querido creer que Luna era diferente, que no tenía dobles intenciones, que no estaba jugando con él como tantas otras personas en su vida lo habían hecho. Pero ahí estaba la prueba de su ingenuidad. Victoria Monteverde observaba a su hijo con la satisfacción de quien había ganado una partida de ajedrez. No quiero decir, te lo dije, pero comenzó con esa frialdad característica en su tono. Alejandro apretó los dientes. No necesito que lo digas. Victoria sonrió, satisfecha. ¿Qué harás ahora? Alejandro se puso de pie con una decisión implacable reflejada en su mirada. Lo que haría cualquier hombre traicionado. Luna todavía sentía el peso de la conversación con Fernando Lombardi cuando la puerta de la florería se abrió con violencia. El aire de la tienda pareció congelarse al instante. Alejandro Monteverde estaba ahí, pero no era el hombre que la había besado con desesperación días antes. No era el hombre que le había dicho que no quería perderla. Era el Alejandro Monteverde implacable, el empresario que destruía a quien se interponía en su camino, el hombre que no conocía la palabra piedad, y su mirada estaba cargada de una ira contenida que hizo que el corazón de Luna se detuviera por un segundo. «Así que es cierto», dijo él con una voz grave, sin rastro de emoción. Luna frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué estás hablando?» Alejandro avanzó un paso, arrojando sobre el mostrador las fotografías que Victoria le había dado. Luna miró las imágenes y su rostro perdió color. «¿Dónde conseguiste esto?» Alejandro soltó una carcajada seca. «Así que no lo niegas». Luna sintió su respiración agitarse. «No tengo nada que negar, porque no hay nada malo en esto». Alejandro golpeó el mostrador con el puño, haciendo temblar los floreros. «¿Nada malo?» Su voz era puro veneno. «Me has estado viendo la cara, Luna. Fingiste ser una víctima, fingiste no querer nada conmigo, pero todo este tiempo estuviste aliada con ese bastardo». Luna sintió un nudo en la garganta. «No sabes de qué estás hablando». Alejandro se inclinó sobre el mostrador, acercándose peligrosamente a ella. «Sé exactamente de qué hablo. Sé que me engañaste. Sé que jugaste conmigo». Luna sintió cómo su propia ira comenzaba a hervir en su interior. «Yo no he jugado contigo, Alejandro. Tú eres el que ha hecho juegos desde el principio». Alejandro se quedó en silencio. Luna respiró hondo antes de continuar, con la voz más firme que nunca. ¿O acaso olvidaste la apuesta? Alejandro se tensó. Su corazón pareció detenerse por un segundo. La apuesta. La maldita apuesta que había hecho con Esteban aquella noche en la gala, cuando Luna no era más que un desafío para él. Lo había olvidado. Pero Luna no. Ella lo miró con una mezcla de decepción y furia. «Me acusas de engañarte, pero desde el primer día, el único que ha jugado aquí eres tú». Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba, porque por primera vez no tenía cómo defenderse. Alejandro sintió cómo el mundo se detenía por un instante. La mirada de Luna lo atravesaba con una mezcla de rabia y dolor que lo hacía sentirse pequeño. Él, Alejandro Monteverde, el hombre que siempre había tenido el control de todo, ahora se encontraba sin palabras, porque ella tenía razón. Había comenzado todo con una apuesta. Había jugado con su orgullo, con su resistencia, con su indiferencia, hasta que dejó de ser un juego, hasta que la simple idea de perderla se convirtió en su peor pesadilla. Pero Luna no lo sabía. No sabía cuánto había cambiado, cuánto la necesitaba, cuánto la amaba. Y ahora, en ese instante, cuando la verdad estaba sobre la mesa, Alejandro se dio cuenta de que quizás era demasiado tarde. Luna respiró hondo, tratando de calmar la tormenta dentro de ella. Sus emociones estaban en guerra. La furia que sentía por Alejandro, por su arrogancia, por su maldita apuesta,
chocaba contra lo que sentía cada vez que él la miraba, cada vez que la tocaba, cada vez que su simple presencia la hacía olvidar el mundo entero. Pero no podía ceder, no después de todo. «Te odio», susurró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Te odio porque hiciste que me importaras». Alejandro sintió un golpe en el pecho, porque en esas palabras, en ese dolor, había amor, un amor que él mismo había destruido, pero no iba a rendirse, no esta vez. «Luna, por favor». Su voz sonó más rota de lo que esperaba. «No quiero perderte». Luna cerró los ojos por un momento, como si tratara de reunir fuerzas. «Ya lo hiciste». Las palabras fueron como una daga. Alejandro sintió su corazón acelerarse con desesperación. No podía terminar así. Sin pensarlo, cruzó la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «No te atrevas a decirme que no sientes lo mismo», murmuró con intensidad, «porque yo lo sé, Luna. Lo veo en tus ojos». Luna tragó saliva. Sabía que él tenía razón. Sabía que, aunque quería odiarlo, su corazón le pertenecía. Pero el dolor aún pesaba demasiado. Alejandro sintió su vacilación y, por primera vez en su vida, hizo algo que nunca había hecho. Se rindió. «Dime que me odias y me iré», susurró, su voz apenas un hilo de desesperación. «Dime que nunca me amaste y desapareceré de tu vida para siempre». Luna sintió su pecho oprimirse. Tenía la oportunidad de alejarlo, de protegerse, pero no pudo, porque la verdad era que lo amaba, siempre lo había amado, y entonces, sin pensarlo más, se lanzó a sus brazos. Alejandro la atrapó de inmediato, abrazándola como si su vida dependiera de ello, y cuando sus labios se encontraron, todo lo demás dejó de importar. No había apuestas, no había traiciones, no había pasados oscuros. Solo estaban ellos, Luna y Alejandro, dos almas destinadas a amarse, a pesar de todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Luna y Alejandro. Después de aquel beso, después de rendirse finalmente al amor que intentaron negar durante tanto tiempo, parecía que el destino les había dado una segunda oportunidad. Pero el pasado no desaparece con un beso. Los fantasmas aún los rodeaban, los errores aún pesaban, y las heridas aún no cicatrizaban por completo. Luna lo sabía, y Alejandro también, pero estaban dispuestos a intentarlo. Por primera vez en su vida, Alejandro Monteverde entendió lo que significaba luchar por algo que no podía comprarse, por alguien que no podía controlarse. Había pasado su vida entera persiguiendo el éxito, el dinero, el poder, pero nada de eso se comparaba con lo que sentía cuando Luna lo miraba sin miedo, cuando lo besaba con esa intensidad que lo hacía olvidar el mundo entero. Pero el mundo no los olvidaría tan fácilmente. Victoria Monteverde, al enterarse de la reconciliación de su hijo con Luna, montó en cólera. «No puedes cometer este error, Alejandro. Esa mujer es una Valderrama. No pertenece a nuestro mundo». Pero Alejandro ya no era el mismo hombre que obedecía sin cuestionar. «Tienes razón, madre», respondió con calma. «No pertenece a nuestro mundo, porque su mundo es mejor que el nuestro». Victoria, por primera vez en su vida, no supo qué responder, y Alejandro, sin esperar más, se marchó. Había hecho su elección. Por primera vez, había elegido el amor sobre el poder. Luna, por su parte, tuvo que enfrentar sus propios miedos. Fernando Lombardi volvió a buscarla, intentando manipularla con más verdades a medias, con más amenazas disfrazadas de advertencias. «Si crees que Alejandro puede protegerte de todo, estás equivocada», le dijo con su sonrisa venenosa. «El mundo en el que él vive no te dejará ser feliz, pero Luna ya no temía». «No necesito que me proteja», respondió con firmeza, «porque ahora sé que el amor no es una guerra que se gana, sino una batalla que se lucha todos los días». «Fernando»,
Al ver que sus palabras no tenían efecto, se retiró por última vez. Había perdido. El día en que Alejandro y Luna decidieron dejar atrás los rencores y comenzar de nuevo, la ciudad pareció brillar más que nunca. Se encontraron en la florería, el lugar donde todo había comenzado. Alejandro la miró con una sonrisa que pocas personas habían visto en él. «¿Y ahora qué sigue, Luna Valderrama?». Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba. «Ahora sigue la vida, Alejandro». Él la tomó de la mano y la besó con la certeza de que, sin importar lo que pasara, estarían juntos. Porque el verdadero amor no es perfecto, pero siempre encuentra la manera de vencer. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.